Bueno, vamos a continuar con nuestra siguiente mesa redonda que trata de las tendencias de cautivas en el sector asegurador. Están creciendo de forma significativa en los últimos años y se van definiendo diferentes estrategias de localización, innovación y gestión. Para abordar este asunto vamos a contar con varios expertos como Ignacio Gomar, que es responsable de seguros corporativo de Naturgy, Diana Beltrán, directora de Safir, y George Michelena, Head of Spanish Companies de Risk and Reinsurance Solutions. Para moderar esta mesa contamos con la presencia de Carlos Villanueva, Chief Operation and Data Officer de Mapfre Global Risk. Os pido, por favor, un fuerte aplauso para ellos. Muchas gracias a todos, bienvenidos. Carlos, todo tuyo. Gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias por compartir este ratito sobre el negocio de cautivas con nosotros. Y bueno, queríamos hacer una breve introducción explicando el impacto que tiene el negocio de cautivas y la vinculación estrecha con el negocio de grandes riesgos. Al final, el mercado de cautivas, como apuntaban, es un mercado en crecimiento. A día de hoy existen registradas en diferentes localizaciones más de 6.000 cautivas en el mundo y lo que más llama la atención es que en los últimos años estamos viendo crecimientos de 2 dígitos de hasta el 20% en el interés y en el crecimiento de nuevas cautivas. Hay actualmente más de 70 países con legislación adaptada para este perfil de compañía. Y lo que notamos cada día más, y estos días, ayer y esta mañana he tenido la oportunidad de con alguno de vosotros comentar, lo que hay es cada vez mayor interés por parte del mercado en este tipo de estructuras que, como digo, están muy vinculadas a la gerencia de riesgos y a la gestión de grandes riesgos. Desde Global Risk, lo apuntaba Bosco esta mañana, hemos abierto una línea estratégica específica hacia este negocio por su impacto directo en la gestión del negocio. Y, de alguna manera, nos gusta trabajar con cautivas porque son las compañías que mejor conocen sus riesgos, que más implicación tienen en la gestión y en la gerencia de sus riesgos y que participan, de una u otra manera, en la definición de sus propios programas, que en muchos casos, y en el perfil de clientes que atendemos, son complejos, en distintas latitudes, y con legislaciones que en muchos casos necesitan del acompañamiento de una compañía multinacional, como es el caso de Mapfre, para poder desplegar la operación. Actualmente, apuntaba Bosco esta mañana, tenemos en cartera y trabajamos con más de 30 cautivas, pero en la historia de Mapfre Global Risk, durante estos últimos 15 años, hemos llegado a trabajar con más de 90 en distintos momentos. Por tanto, es un segmento de cliente que conocemos bien, con el que trabajamos a gusto, con el que trabajamos cómodos y, además, en el último año ha representado más de un 30% del top line de Mapfre Global Risk. Por tanto, tiene un peso específico importante en la gestión del negocio, hasta el punto que, como apuntaba, tenemos una iniciativa estratégica y, adicionalmente, un equipo enfocado exclusivamente a este segmento de negocio que trabaja día a día con las cautivas, haciendo un trabajo muy de la mano de las compañías, muy de la mano de la gerencia de riesgo y adaptado en muchos casos a las necesidades específicas que, como podéis imaginar, son muy heterogéneas en el caso de Global Risk por la tipología de cliente. Entonces, nos acompañan en la mesa Diana Beltrán, que representa el mercado latinoamericano, viene de Colombia, de Fanalca, que es un cliente de Global Risk de muchos años. Ignacio Gomar, responsable de Naturgy, mercado europeo, una compañía energética con una penetración internacional muy extendida. Y, por último, George Michelena, que es experto en gestión, creación y negocio de cautivas desde Luxemburgo, que en el caso europeo es el principal hub desde el que se gestiona este perfil de negocio y que ayuda a muchos de los que están en la sala a la gestión, desarrollo y crecimiento de sus cautivas en distintas tipologías de negocio. Sin más, vamos a hacer un primer bloque sobre tendencia de mercados y me gustaría, George, aprovechando que contamos contigo en el panel, que nos contaras cómo ves el mercado de cautivas desde Luxemburgo, qué opinas del crecimiento que hay últimamente de este tipo de compañías y luego que nos hicieras una pequeña explicación sobre
las latitudes en las que se están ubicando las distintas compañías, porque empezamos a ver movimientos en el mercado hacia países europeos en muchos casos. Y, bueno, pues que nos compartas, por favor, tu opinión. Bueno, muchas gracias, Carlos, y gracias por la invitación. Primero, en esta magnífica organización y una temperatura ideal, que salimos del invierno en Luxemburgo. Entonces, bueno, voy a hacer un pequeño recorrido porque este año es los 40 años de las reglas en Luxemburgo. En 1984 se creó la primera ley por el sector de reaseguro y sobre todo cautiva. Cautiva es decir, dedicado al cliente únicamente. Entonces, en 84, cuando se creó eso, 2 años después, los primeros que llegaron en Luxemburgo fueron los suecos que estaban ya acostumbrados a estas políticas de reasegurar el riesgo. Y en 88, los primeros clientes españoles, 2 que conocéis que están aquí, han creado su cautiva. Y de 88 hasta los años casi 2000, pues hemos tenido números de cautivas españolas. Bancos, seguros, reaseguros han creado su cautiva. Se frenó después un poco por la famosa norma de transparencia fiscal internacional, porque Luxemburgo, entre comillas, era un paraíso fiscal. Viene 2001 y a pesar de tener este gran siniestro, pues la tendencia del mercado empezó a ser muy blando. El mercado, precios tirados durante casi más de una decenía y algunos cerraron cautivas en Luxemburgo debido al papel fiscal que podía jugar la cautiva. Hoy en día, eso de hablar del tema fiscal no es realmente bienvenido a Luxemburgo. Y a partir del año 2015, con la caída del secreto bancario, pues hemos visto otra vez número de cautivas creciendo. Sobre todo Francia, Bélgica, Alemania y ahora españolas. ¿Por qué? Porque hay unas necesidades de tener mucha capacidad que a veces el asegurador y el mercado no corresponde. Este apetito que hay actualmente, pues hemos visto que países como Francia ven que se ha creado estos 4 o 5 últimos años 25 cautivas francesas y tienen siempre el dolor del vecino, es decir, el pequeño que da ventaja fiscal y no era eso. Entonces han creado un poco la misma cosa que Luxemburgo, que era la famosa provisión de estabilización, que técnicamente es poner todos los riesgos, todos los resultados financieros y técnicos en una provisión para hacer un colchón. Francia ha creado la misma cosa, pero de manera muy suave. Entonces, vemos Francia salir como mercado, pero únicamente por sus cautivas y por sus casas matriz, porque es más un tema reputacional. Entonces, el crecimiento estará en Luxemburgo, en Francia, pero también en Malta, con las famosas celdas. Pero es el nivel de crecimiento que estamos teniendo y pensamos que va a seguir en los años futuros, porque es una herramienta necesaria. Nacho, desde el punto de vista de una compañía europea con implantación internacional, ¿cómo estáis viendo estos movimientos que apunta George de relocalización de cautivas o de cautivas en países europeos? Bueno, lo primero, daros las gracias a ti, Carlos, y a Mafre por la invitación y por poder estar en este foro y con estos compañeros, que es espectacular, ¿no? Y respecto de tu pregunta, yo te diría que nosotros vemos que hay una tendencia
Francia, hay un caso en Italia también bastante paradigmático de una utility interesante, pero la realidad es que ahora mismo en España no se dan las condiciones técnicas para que haya un trasvase desde Luxemburgo, por ejemplo, a España. Si ese fuese el caso, para Naturgy, por ejemplo, no habría ningún problema, estaríamos encantados. De hecho, ayer se anunció en prensa que la BV que estaba en Holanda de Naturgy se ha venido a España. O sea, para nosotros sería óptimo. Lo que pasa es que entendemos que en estos momentos las ventajas, no solo fiscales, porque yo creo que la ventaja fiscal al consolidar al 100% con tu parent company pues no existe como tal, ¿no? Pero sobre todo el pragmatismo del regulador en Luxemburgo, aunque ha aumentado drásticamente el escrutinio y la dificultad en su gestión, sigue siendo una ventaja absolutamente diferencial respecto de España, por ejemplo. Por lo tanto, no creo que en el corto plazo se dé un trasvase de ningún tipo. Muy bien, Diana, vemos que en el caso de Latinoamérica no hay constituida ninguna cautiva en mercados locales. ¿Cuáles son vuestros mercados de referencia? Bueno, buenos días para todos y muchísimas gracias por la invitación. Antes de entrar en materia, yo quisiera apuntar y dar el reconocimiento a Mapfre Global y el esfuerzo del equipo de trabajo, que desde que han creado ese departamento específico de operaciones de cautivas, para nosotros ha sido realmente Mapfre un socio estratégico bastante importante en nuestra operación y en el diario vivir de nuestro negocio, y pues siendo obviamente uno de nuestros principales partners, no solo para Colombia, que es nuestro principal mercado, sino a lo largo de los países latinos en los que nuestra organización tiene operación. Y desde la perspectiva latinoamericana es un poco diferente a lo que apuntaba George, principalmente porque, claro, no hay un país en Latinoamérica que tenga legislación específica para cautivas, así que eso hace que las estructuras o las organizaciones multilatinas tengan que salir a buscar un domicilio diferente a su país, y son principalmente pues Bermuda y Caimán, son destinos que tienen más de 600 cautivas constituidas. También Estados Unidos, pues que entre los diferentes destinos de cautivas dentro de ese territorio, pues sobrepasarían a estas islas, pero realmente para nosotros, por legislación, por todos los facilities que tienen, Caimán y Bermuda son nuestros principales destinos, sobre todo para México, Brasil y Colombia, que son los mercados que más jalonan ese crecimiento en cautivas. Muy bien, muchas gracias, Diana. Bueno, reflexionando sobre el papel de la cautiva en las distintas compañías, Nacho, no sé cuál es tu opinión, si consideras que la cautiva debe ser una solución estructural o una solución oportunista, como vemos en algún caso, que el mercado pues empieza a tener interés. Incluso vemos que para compañías de segmento medio, no solamente para grandes corporaciones. Y luego, ¿cuál consideras tú que es el papel del broker y la aseguradora en este tipo de soluciones? Muy bien. Bueno, yo te diría lo primero, que la decisión de constituir una cautiva es una decisión estratégica que debe estar alineada no solo con la política de riesgos, sino con la estrategia o el plan estratégico de la compañía y de sus stakeholders, ¿no? Entonces, por lo tanto, montar una cautiva porque el mercado está duro, para mí no tiene sentido alguno. Sobre todo porque en el largo plazo, y esto es una herramienta, como comentaba George, de largo plazo, pues te va a suponer un problema. De hecho, no hay ningún problema en compartirlo, en Naturgy cuesta explicar por qué hay una cantidad de millones de dólares enterrados en Luxemburgo. Y muchos accionistas nos dicen, oye, dame el dinero a mí y ya lo utilizaré yo, ¿no? Por lo tanto, es una solución estructural que debe estar muy alineada con las necesidades y el plan estratégico de la compañía. Por lo tanto, me preocupa, o bueno, yo nunca montaría una cautiva motivado porque el mercado esté duro o esté bajo, ¿no? Por lo tanto, esa es mi visión al respecto. Y luego, sobre el papel del broker, el papel, permíteme añadir, la compañía fronting, ¿no? Yo creo que son, en nuestro caso, que tenemos presencia internacional, que tenemos mercado regulado y no regulado,
que tenemos siniestralidad relevante, que tenemos operaciones de inversión, desinversión, de forma recurrente, el broker es fundamental y la compañía fronting también, ¿no? Entonces, podemos hablar de un ejemplo que gracias a Mapfre y a los brokers con los que trabaja Naturgy, tanto en directo como en reaseguro, pues podemos decir que en un país americano somos el único generador de electricidad independiente que no ha sido sancionado por tener fallas en sus seguros. Evidentemente, eso es un trabajo no del corto plazo, sino de hace años ya, entre el broker y la aseguradora. Por un lado, el broker está pendiente de la regulación local y Mapfre, en este caso, que es nuestra compañía fronting en todos los países, es capaz de atender las solicitudes del regulador de ese país, por locas que sean, porque ese es un problema que nos estamos encontrando. Nosotros encontramos ahora países donde se nos exige un límite de responsabilidad de fallo de suministro ilimitado. Claro, no hay compañía de seguros que te pueda dar eso. Por lo tanto, la flexibilidad, en este caso de Mapfre, para atender y entender nuestra necesidad junto con el trabajo del broker, pues en distintas líneas además, es fundamental, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es clave. Y luego, por hablar otro caso de éxito en el que Mapfre ha jugado un papel fundamental, hace 2 años metimos la póliza de ciber dentro del riesgo de cautiva y teníamos una aseguradora que quería entrar, pero que se tenía que poner detrás de Natural Re, pero Natural Re no le servía para frontear. Pues Mapfre aceptó frontearnos. Esto nos permitió conseguir unas condiciones que ahora mismo no se dan en el mercado y tener una capacidad que si no hubiésemos perdido, ¿no? Por lo tanto, la dupla broker-compañía de fronting es absolutamente fundamental. Y si me permites, yo creo que hay mucha competencia. Lo has dicho tú, que en el top line sois el 35% de Global, ¿no? Vuestra competencia también quiere esa parte del mercado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que Global tiene ante sí, Mapfre, una posibilidad de aumentar servicios y calidad para que responder a nuestras necesidades y diferenciarse de la competencia. Aquí, como indicabas, es importante la figura del broker en este tipo de programas que son complejos y el broker siempre es un socio que nos acompaña en los dos lados. Y también es importante apuntar que desde el punto de vista de Mapfre, y en concreto de Mapfre Global Risk, no solo damos esa labor de fronting, apoyamos a la cautiva, nos encargamos de esa gestión, sino que nuestra vocación aseguradora nos hace participar en los riesgos, tomamos parte en los riesgos, parte activa, nos gusta ser parte del riesgo también con nuestros clientes. Por tanto, bueno, damos esa doble visión. Por un lado, la parte de servicio que apuntaba Ignacio, y agradezco el comentario, y por otro lado, la parte aseguradora, que como no podía ser de otra manera, pues está dentro del ADN de Mapfre y no solo queremos estar ayudando en el despliegue, sino acompañando también a nuestros asegurados poniendo riesgo. En el caso de Latinoamérica, la figura del broker tiene un papel algo distinto y, Diana, si nos pudieras compartir la visión de Fanalca respecto de la figura del broker en este tipo de soluciones. Claro que sí. Pues para nosotros, que somos un grupo de empresas que estamos en diferentes sectores económicos, pues es un poco diferente de Natur. Porque si bien es cierto que tenemos negocios muy complejos, también tenemos otros negocios en los que quizás los podemos gestionar por nuestros propios medios, por el mismo equipo de trabajo interno que tenemos en nuestra organización. Así que el papel del broker es importante en líneas como property, como transporte de mercancías, pero tenemos otros ramos en los que si nosotros tenemos internamente el conocimiento, podemos hacer la colocación directa con la compañía fronting de seguros, que nos da bastante apoyo. En este caso, Mapfre juega un papel importante y se gestiona directamente, y eso obviamente nos permite tener mayor rentabilidad y también eficiencia en el intercambio de la información. Entonces, en los momentos en que estamos haciendo un análisis de negocio, es una parte importante en definir si requerimos o no de ese apoyo, sin negar que el broker para nosotros es muy importante, pero hacemos ese contrapeso de si lo necesitamos o si nosotros tenemos el conocimiento para poderlo gestionar en directo. Muchas gracias.
George, comentabas en tu introducción y apuntaba por mi lado alguna cifra. Efectivamente, vemos mucho interés en la constitución de cautivas. Hablábamos de que también el segmento de middle market empresarial está también, bueno, pues cada vez más interesado en ese tipo de soluciones. Apuntando la visión que daba Nacho sobre, bueno, pues que la cautiva debe ser una solución estructural. ¿Cómo ves tú ahora el mercado? ¿Cómo ves el interés? ¿Cómo podrías, bueno, pues apuntarnos las distintas aproximaciones que estáis teniendo en Luxemburgo para la constitución de cautivas y las soluciones que estáis pudiendo dar y en qué plazos? Sí. Bueno, como sabéis también en Luxemburgo es una industria en las cautivas, es al igual que los fondos de inversión. Bueno, no del mismo tamaño, pero ya es un papel bastante alto dentro del país. Hay más o menos 200 cautivas de reaseguro, algunas de seguro, no vamos a hablar ahí de seguro, pero dentro de este modelo, nosotros como administrador de cautiva nos interesa mucho cuando todos los players juegan su papel, es decir, el asegurador, en este caso Mapfre, sin duda, pero también los corredores. Yo invito siempre a los corredores a realizar un estudio de viabilidad, que es el paso más importante para saber si un grupo industrial o lo que sea necesita este vehículo. Sé que algunos no quieren porque piensan que van a perder en la comisión de aceptación, pero hay un mercado de reaseguro atrás que permite de hacer todo el link entre el asegurado, asegurador, cautiva y mercado de reaseguro internacional. Por lo cual nosotros invitamos que la tendencia que hay actualmente se sigue, porque, como he dicho, el mercado español tiene que desarrollarse mucho. Solo hay 20 cautivas del mercado español conocidos en Luxemburgo, entre los administradores, y yo pienso, con el tamaño que hay en España de las compañías, pues esta herramienta hoy en día es necesario a cualquier gerente de riesgo y sobre todo para controlar y ayudar la gestión de riesgo dentro de una compañía. Bueno. Efectivamente. Vinculado a la gerencia de riesgos, y lo apuntábamos en la introducción, al final van muy de la mano, la gerencia de riesgos, la construcción de la cautiva. Nacho apuntaba a solución estructural. Bueno, forma parte de una estrategia global, que además en el caso de Mapfre, y en vuestro caso igual, es una estrategia a largo plazo, no es una estrategia, bueno, vinculada a ciclos de mercado, vinculada a circunstancias específicas. Diana, ¿tú qué destacarías de las ventajas de tener una cautiva vinculada precisamente a la gerencia de riesgos, a ese conocimiento del perfil de riesgos de la compañía? ¿Cuáles crees tú que son las principales conexiones y virtudes de tener una cautiva en torno a ese perfil de gerencia? Pues la verdad es que son muchas. Nosotros tenemos una operación de cautiva que es ya estamos llegando casi a los 20 años y a lo largo de esta historia hemos podido identificar demasiadas ventajas y muchos beneficios para nuestra organización. Entre eso, el tema de la personalización de las coberturas y esa eficiencia en tener coberturas que van muy de la mano en lo que nosotros necesitamos para los diferentes negocios o en los diferentes sectores económicos en los que estamos. Entonces, es tener una ventaja porque estás dentro del mercado reasegurador y tienes muy de la mano la compañía de seguros y te permite darle mejores beneficios a la operación como tal, teniendo un clausulado tailor-made que te va a dar más tranquilidad a la hora de buscar de pronto una cobertura estándar en el mercado. Y de ahí se desprenden muchísimas cosas, que es también obviamente pues un poder de negociación más alto, se tiene eficiencia en costos, tenemos, como lo apuntabas antes, una gestión de las reclamaciones porque somos dolientes del mismo riesgo y nos organizamos mucho más en cómo gestionamos nuestros riesgos al interior con programas de inspección y eso
nos da la mano de la compañía de seguros en acompañamiento con visitas técnicas, con soporte en consultoría, que no tendríamos quizás si fuésemos un cliente estándar, porque lo vamos gestionando desde el área de reaseguro. Nos da pues también una integración vertical, porque estamos durante toda la cadena, dentro de todo el proceso de negociación. Y pues también importante que nosotros tenemos operaciones en diferentes países, entonces hacer una centralización en el que puedas gestionar estas coberturas de manera igualitaria, pero teniendo en cuenta las diferentes legislaciones, pues también es una ventaja bastante importante, porque vamos a poder tener como estas pólizas matrices, pero que van especificándose de acuerdo al destino en el cual se encuentra la operación. Es otro tema importante pues, para una reaseguradora cautiva. Creo que principalmente eso, pero realmente son muchos los beneficios, bueno, sin contar el tema pues de eficiencias financieras y beneficios pues ya para la parte pues de estructuras societarias y demás, pero en general son eficiencias tanto técnicas como en costos. Muy bien. Hablábamos también, bueno, pues apuntaba George, el interés de nuevas cautivas. Siempre que desde Global Risk tenemos que trabajar con alguna operación nueva en la que intervenga una cautiva, pues necesitamos de un análisis exhaustivo de nuestros equipos jurídicos, de nuestra asesoría legal, para analizar, bueno, pues en cada caso los requisitos, todo el ámbito regulatorio que es importante, relevante y que en este tipo de operaciones pues es algo que requiere de mucho análisis. George, desde tu punto de vista, ¿se están flexibilizando requisitos regulatorios? ¿Ves que en algunas latitudes sea algo más ágil, más fácil? ¿Cuánto tiempo de media estáis tardando en constituir una cautiva nueva? Bueno, es una buena cuestión eso. No sé qué decir a veces. Bueno, algunos que están aquí están creando y saben la complejidad y el tiempo que hace falta. Bueno, antes que todo, como es un elemento estratégico, trabajando con el CFO, con todo el equipo de cada compañía, hay que introducir nuevos requisitos. No es solamente constituir una cautiva, es el programa técnico, no. Es solamente una parte de lo que se tiene que hacer una cautiva. Hoy en día sabemos que los 4 pilares de la cautiva viene de Solvencia II, porque es nuevo Solvencia II por las cautivas desde 2016. Los 4 primeros años era bastante suave. Hoy en día ya empieza a ser más pesado, pues piden requisitos regulatorios más estrictos. Estamos perdiendo un poco la proporcionalidad, es decir, una cautiva hace casi igual que Mapfre Global Risk en términos de reporting regulatorios, por ejemplo, pero de otras peticiones como el fit and proper, es decir, la honorabilidad. Cada uno de nosotros tiene que ser honorable para ser representante de esta compañía. El tema de los auditores internos que se ponen casi todos los días en las cautivas ahora, porque es parte de los pilares de Solvencia II, son ellos que mandan casi, podemos decir, en las vías. Después hay el tema de risk management, pero los riesgos manager lo lleva perfectamente. Permite también por la cautiva de tomar riesgo propio al grupo. Y ahí lanzo siempre la mano al asegurador, porque hay cautivas con capacidad, porque se genera nueva capacidad al mercado, que puede tomar riesgo de un seguro no tradicional, es decir, que Mapfre podría ayudar a un nuevo riesgo que no es posible de asegurar en el mercado para poder reasegurarlo dentro de su cautiva. Eso es una puerta abierta también para vosotros ahí. Y para acabar con el tema de Solvencia II, el tema actuarial. Sabéis que el tema actuarial es el que manda la solvencia
tenemos que tener siempre un exceso, un buffer de actualmente el 20% sobre solvencia 2, es decir, solvencia 2 tenemos que cumplir requisito por 100%. El regulador nos ha incrementado este buffer de 20% este año, por lo cual, por las nuevas cautivas, mismo si el interés es bueno, no tienes el primer día, voy a decir, el ingreso de tu inversión, es muy interesante. Muy interesante, ¿por qué? Porque va a ayudar todo lo largo de su vida al grupo. Es por eso que la palabra de cautiva, cuando los clientes tienen una propia cautiva, ya no es la propia cautiva, creo que en español la palabra es fea, hablamos más de sociedad que financian los riesgos del grupo. Y entonces ahí es el mejor papel por el cliente y con su cautiva puede gestionar con el asegurador, con los brokers, de tomar el riesgo, transferir el riesgo, pilotar un poco su política de riesgo y su apetito al riesgo. Ahí en ese punto para nosotros es un poquito diferente, pues no diferente, sino que no en la constitución de la cautiva, pero sí en la complejización de los procedimientos que tenemos que cubrir nosotros ya siendo una cautiva operativa. Nuestro domicilio es Islas Caimán y en la medida en que ese domicilio ha estado trabajando para salir de todas estas listas grises de Unión Europea y demás, pues no... Lo que tenemos nosotros que hacer hoy día para cumplir con esos requisitos son mucho más fuertes que hace 18 años que empezamos el negocio. Entonces, ahí se equipara un poco la realidad de la operación técnica junto con todos los procedimientos legales que debemos cumplir. Y eso puede que quizás desmotive un poco a veces en el mercado latinoamericano, como pues, esto es demasiado, o las exigencias de capital también pueden ser un punto clave en si abro o no abro una cautiva. Entonces, para nosotros en este momento es complejo, pero no difícil de cumplir, porque pues, o sea, son cosas que lo vemos con buenos ojos en la medida en que tenemos un negocio para mostrar que en efecto no solamente es cubrir riesgos internos, para nuestro caso somos una compañía cautiva en el que tenemos riesgos también de terceros y eso nos hace tener también una regulación más exigente. O sea que en nuestro domicilio depende mucho de hacia dónde estás enfocado y vas a tener diferentes niveles de cumplimiento. Sí es cierto que vemos últimamente, aunque en muchos casos siempre había sido así, como apuntábamos al principio, la participación de la cautiva en la estrategia cada año de reaseguro. Vemos bueno, pues, participación cada vez, como apuntaba George, en nuevos riesgos, participación de la cautiva con agregados, bueno, pues de alguna manera cada vez más altos, con mayor implicación. Al final, Nacho, en la definición de la estrategia, en la estrategia de protección de la compañía, bueno, pues, ¿cuál es la visión que tenéis en programas complejos para aplicar esta estrategia a la hora de componer el programa y a la hora de incluir el papel de la cautiva dentro de la estructura aseguradora? Bueno, para nosotros es fundamental. Yo te diría que es la piedra angular sobre la que se construye todo el resto del programa de seguros del grupo y esto tiene implicaciones a todos los niveles, por supuesto, y en todas las geografías. Pero nosotros vemos una gran utilidad de la cautiva en operaciones de money, en operaciones de financiación complejas, donde salir al mercado supone que el OPEX de los negocios se incremente considerablemente y, por lo tanto, que alguna decisión de inversión se paralice por estos temas, ¿no? Evidentemente, el seguro no es lo único, pero sí que hace parte, ¿no? Por lo tanto, es fundamental en este sentido para optimizar, como decía Diana, unos costes que de por sí en algunas geografías nosotros que estamos en Europa pues nos cuesta o nos sorprende. Por ejemplo, Estados Unidos o Australia es muy llamativo el diferencial del coste del seguro, ¿no? Entonces, en ese sentido lo vemos claro, ¿no? Luego, desde un punto de vista de gestión de riesgos,
A nosotros nos gusta estar en la mesa de las aseguradoras cuando hay un siniestro. Lamentablemente, tenemos siniestralidad y tenemos severidad, no solo frecuencia, ¿no? Y el hecho de poder participar en la elección de perito, participar en la elección de abogado, participar en el cálculo del siniestro es fundamental. De hecho, no entendemos no hacerlo. Para nosotros, como os decía, por hablar de RC, tenemos siniestralidad que afecta a personas, que fallece gente, ¿no? Que hay explosiones. El impacto reputacional, que se estaba hablando antes, pues para nosotros es crítico poder definir junto con nuestras aseguradoras una estrategia que sea consistente con lo que nosotros entendemos. Entonces, no sé si es posible, la verdad, sin Cautiva poder estar en esa toma de decisiones. Y luego, desde un punto de vista de ESG, que es una cosa que por supuesto en Naturgy preocupa sustancialmente como empresa participante en la transición energética, pues la Cautiva nos permite ayudar. Por ejemplo, estamos trabajando ya con la Fundación en algunos programas de vulnerables donde la Cautiva pone seguros a primas muy eficientes para que esa gente vulnerable pueda disponer de un seguro en caso de siniestro, ¿no? Pues, por lo tanto, en ese sentido, la Cautiva es fundamental, ¿no? Esa es nuestra visión. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues a mí me gustaría, por ir concluyendo, poner en valor, bueno, pues efectivamente esa parte del seguro que es el día a día. Una vez que se renuevan condiciones, se activa un programa complejo. Pues ese trabajo de día a día, junto con las cautivas, pues los equipos de siniestros, apuntabas tú ahora, Nacho, bueno, pues al final es un trabajo que está muy coordinado. Vuelvo a poner en la mesa la figura del broker. Al final esa triple gestión entre la cautiva, asegurado, broker y compañía de seguros, pues hace que podamos llevar el día a día para, bueno, pues en caso de siniestros, como apuntabas, pues poder hacer que la gestión sea más eficiente, más ágil, más rápida y que todos podamos tener esa sensibilidad que requiere en muchos casos de agilidad, en muchos casos, bueno, pues de eficiencia y de acompañamiento y de visión compartida para que las operaciones, bueno, pues puedan tener un recorrido a lo largo del año que sea satisfactorio para todas las partes, y esa implicación pues es de agradecer. Y me gustaría, bueno, pues a todas las cautivas que estáis en la sala, pues agradeceros la paciencia y el trabajo conjunto que tenemos diariamente, y bueno, pues a vosotros que nos hayáis compartido vuestra opinión, que hayamos podido tener, bueno, pues la opinión latinoamericana, europea y por la parte de Luxemburgo, bueno, pues algo más de conocimiento de ese mercado que en muchos casos pues vemos con distancia y con complejidad, pero que en el día a día pues nos acompaña para que la operación pueda funcionar. Así que muchas gracias, un placer. Gracias. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias.